Hay momentos en la vida donde todo parece derrumbarse, instantes en los que el mundo se detiene y ya nada vuelve a ser como antes. Para algunos, esos momentos llegan con el eco de una llamada inesperada. Para otros, con el silencio ensordecedor de una ausencia. Pero para un hombre llamado Randy Pauch, ese momento llegó con un diagnóstico que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que millones de personas en el mundo comprenderían el verdadero significado de vivir. Esta es la historia de alguien que, enfrentando su propia muerte, decidió enseñarnos la lección más importante sobre la vida. Todo comenzó en el año 2006. Randy Pauch era un hombre en la cima de su carrera, profesor de ciencias de la computación en la Universidad Carnegie Mellon, padre de 3 hijos pequeños, esposo devoto. Su vida era el reflejo perfecto del sueño americano. Éxito profesional, una familia amorosa y un futuro brillante por delante. Pero entonces llegó la noticia. Cáncer de Maiden, páncreas. 3 palabras que cambiaron todo. El médico le dio entre 3 y 6 meses de vida. 6 meses para despedirse. 6 meses para cerrar ciclos. 6 meses para preparar a sus hijos para un mundo donde él ya no estaría. La mayoría de las personas se habrían derrumbado. Habrían caído en la desesperación, en la rabia, en la pregunta eterna del ¿por qué yo? Pero Randy no era como la mayoría. En lugar de esconderse, decidió hacer algo extraordinario. Decidió dar una última conferencia. No una conferencia cualquiera, sino una lección de vida que trascendería las paredes de cualquier aula universitaria. Una lección que llegaría vía millones de corazones alrededor del mundo. La tituló La última lección, alcanzando realmente tus sueños de infancia. Y lo que ocurrió en ese auditorio, el 18 de septiembre de 2007, fue algo que nadie podría haber anticipado. Imagina por un momento estar en esa sala. Las luces se atenúan, el murmullo de la audiencia se desvanece. Y entonces, él aparece. Randy Pauch camina hacia el escenario con una energía que nadie esperaría de alguien que está muriendo. No hay rastro de autocompasión en su rostro. No hay lágrimas. Solo una sonrisa genuina y una determinación inquebrantable. Comienza a hablar. Y desde las primeras palabras, todos en esa sala comprenden que están presenciando algo único. Algo que jamás olvidarán. Si pudieran lograr sus sueños, ¿qué harían? Pregunta Randy a la audiencia. Es una pregunta simple, pero devastadoramente profunda. Porque, ¿cuántos de nosotros realmente perseguimos nuestros sueños? ¿Cuántos nos conformamos con la mediocridad porque tenemos miedo de fallar? ¿Cuántos dejamos que el tiempo pase, creyendo que siempre habrá un mañana? Randy sabía que para él, ese mañana ya no existía. Y en lugar de amargarse por ello, decidió usar ese conocimiento como combustible para una última gran lección. Comienza a hablar sobre sus propios sueños de infancia. Quería experimentar la gravedad cero. Quería jugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Quería ser el Capitán Kirk de Star Trek. Sueños que para muchos parecerían imposibles o ridículos. Pero Randy los había perseguido con una pasión inquebrantable. Y aunque no logró todos exactamente como los imaginó, cada uno de ellos le enseñó algo invaluable. Cada obstáculo, cada fracaso, cada puerta cerrada fue en realidad una lección disfrazada. Las paredes están ahí por una razón, dice Randy con esa sonrisa característica. No están ahí para mantenernos fuera. Están ahí para darnos la oportunidad de demostrar cuánto queremos algo. Están ahí para detener a las personas que no lo quieren lo suficiente. Palabras que resuenan en el silencio del auditorio. Palabras que perforan el alma de cada persona presente. Porque todos hemos enfrentado paredes.
Todos hemos sentido la tentación de rendirnos. Pero ¿cuántos de nosotros las vemos como oportunidades en lugar de obstáculos? Randy continúa compartiendo historias de su vida. Historias que son al mismo tiempo hilarantes y conmovedoras. Habla sobre cómo logró experimentar la gravedad cero al ayudar a la NASA a desarrollar un programa de realidad virtual. Habla sobre cómo, aunque nunca jugó profesionalmente, el fútbol americano le enseñó lecciones de trabajo en equipo y perseverancia que usó toda su vida. Habla sobre cómo encontró formas creativas de vivir sus sueños, incluso cuando las circunstancias no eran las ideales. Y mientras habla, algo extraordinario ocurre en esa sala. Las personas comienzan a verse reflejadas en sus historias. Comienzan a recordar sus propios sueños olvidados. Comienzan a cuestionarse, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero la lección de Randy va más allá de simplemente perseguir sueños. Se trata de algo más profundo. Se trata de valores. Se trata de integridad. Se trata de cómo vivimos cada día, especialmente cuando nadie está mirando. No se trata de cómo logras tus sueños, explica Randy. Se trata del tipo de persona en la que te conviertes mientras los persigues. Esas palabras golpean como un martillo. Porque en una sociedad obsesionada con el éxito y los resultados, Randy nos recuerda que el viaje es tan importante como el destino. Que la persona que somos importa más que los logros que acumulamos. Habla sobre la importancia de la gratitud, de reconocer a las personas que nos ayudan en el camino, de ser mentores para otros así como otros lo fueron para nosotros. Menciona a Andy Van Damme, uno de sus profesores que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Menciona a todas las personas que abrieron puertas para él, que le dieron oportunidades, que lo desafiaron a ser mejor. Y en ese reconocimiento hay una lección fundamental. Nadie logra nada solo. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos apoyo. Y parte de vivir bien es devolver ese favor a otros. A medida que la conferencia avanza, Randy hace algo inesperado. Se pone en el suelo y comienza a hacer flexiones. 10, 20, 30 flexiones. La audiencia lo observa atónita. Este es un hombre con cáncer terminal. Un hombre al que le quedan meses de vida. Y sin embargo, ahí está, demostrando una vitalidad que muchas personas sanas no poseen. Esto es por todos los que dijeron que no podía hacerlo, dice con una sonrisa mientras se levanta. No hay un gramo de arrogancia en su gesto, solo pura determinación. Una negativa a permitir que su enfermedad defina quién es o lo que puede hacer. Pero quizás el momento más conmovedor de toda la conferencia llega cuando Randy habla sobre su esposa, Jay, y sus 3 hijos, Dylan, Logan y Chloe. 3 pequeños que pronto quedarían huérfanos de padre. La voz de Randy se quiebra ligeramente por primera vez. No es fácil hablar sobre dejar atrás a las personas que amas. No es fácil imaginar un futuro que nunca verás. Pero incluso en ese dolor, Randy encuentra propósito. Esta conferencia no es realmente para ustedes. Admite finalmente a la audiencia. Es para mis hijos, porque algún día, cuando sean mayores y quieran saber quién era su padre, podrán ver esto. Podrán escuchar mi voz. Podrán conocer mis valores, mis creencias, mis esperanzas para ellos. En ese momento, cada persona en ese auditorio comprende la verdadera magnitud de lo que están presenciando. Esto no es simplemente una conferencia motivacional. Es el legado de un padre. Es un acto de amor tan profundo que trasciende la muerte misma. Randy sabe que no podrá estar ahí para enseñarles a andar en bicicleta, para aconsejarlos en su primer desamor, para celebrar sus graduaciones o bodas. Pero esta conferencia será su voz eterna, su guía perpetua,
su forma de decirles: papá siempre estará aquí, en estas palabras, en estas lecciones, en este amor que nunca morirá. Habla sobre la importancia de ser un buen padre mientras pueda, de aprovechar cada segundo con sus hijos, de crear recuerdos que ellos puedan atesorar cuando él ya no esté. Menciona cómo juega con ellos en el suelo, cómo los hace reír, cómo les enseña pequeñas lecciones de vida en cada interacción cotidiana. El tiempo es finito, dice Randy, y la forma en que lo usamos define quiénes somos. Para él, esas palabras no son una filosofía abstracta, son su realidad diaria. Cada minuto cuenta, cada momento importa, porque sabe exactamente cuántos le quedan. La audiencia está completamente cautivada. Hay quienes lloran abiertamente, otros toman notas frenéticamente, como si cada palabra fuera oro puro. Y lo es, porque Randy no está hablando desde la teoría o la especulación. Está hablando desde la experiencia más profunda y dolorosa que un ser humano puede tener, el conocimiento certero de su propia mortalidad. Y en ese conocimiento hay una claridad brutal que la mayoría de nosotros nunca experimentaremos hasta que sea demasiado tarde. Randy continúa compartiendo, inúa, sabiduría práctica. Habla sobre la importancia de la honestidad, de decir la verdad incluso cuando duele, de vivir con integridad incluso cuando nadie está mirando. Cuenta historias de cómo tomó decisiones difíciles en su vida, decisiones que lo definieron como persona. Habla sobre rechazar ofertas lucrativas porque no se alineaban con sus valores, sobre defender lo correcto incluso cuando significaba quedar mal con personas poderosas, sobre elegir la familia sobre la carrera una y otra vez, porque al final del día, eso es lo único que realmente importa. No puedes controlar las cartas que te reparten, dice Randy, haciendo referencia a su diagnóstico. Solo puedes controlar cómo las juegas. Es una metáfora simple, pero devastadoramente efectiva, porque todos enfrentamos adversidades. Todos recibimos cartas malas en algún momento. La diferencia entre vivir bien y simplemente sobrevivir está en nuestra respuesta. Randy recibió la peor mano posible, una sentencia de novedinovi, muerte, y sin embargo, eligió jugar esas cartas con gracia, con propósito, con alegría incluso. Eligió no ser víctima de sus circunstancias, sino arquitecto de su legado. Habla sobre la importancia de permitir que otros alcancen sus sueños, de ser facilitadores en lugar de obstáculos, de usar nuestra posición y privilegios para abrir puertas para otros. Menciona a todos los estudiantes que mentoró a lo largo de los años, cómo algunos de ellos vinieron a él sin dirección, sin esperanza, y cómo él los ayudó a encontrar su camino. No porque esperara algo a cambio, no porque fuera conveniente, sino porque creía genuinamente en el poder transformador de la educación y la mentoría, porque entendía que su propósito no era solo lograr sus propios sueños, sino ayudar a otros a lograr los suyos. La conferencia se acerca a su clímax. Randy ha estado hablando durante más de una hora, pero nadie quiere que termine. La energía en la sala es palpable. Es como si todos supieran que están siendo testigos de algo histórico, algo que se recordará durante décadas. Randy hace una pausa, mira a la audiencia, y entonces dice algo que nadie olvidará jamás. Estamos aquí para marcar una diferencia. Y si no estás marcando una diferencia, te estás perdiendo el punto de estar vivo. Palabras que resuenan en el alma. Palabras que obligan a cada persona presente a mirarse en el espejo y preguntarse: ¿estoy marcando una diferencia? ¿Mi vida importa? ¿Dejaré este mundo mejor de como lo encontré? Son preguntas incómodas, preguntas que preferimos evitar, porque enfrentarlas significa confrontar nuestras propias limitaciones, nuestros miedos, nuestras excusas. Pero Randy no nos da esa opción.
Nos obliga a mirar de frente la verdad. La vida es corta, increíblemente corta, y lo que hacemos con ella es nuestra responsabilidad. Habla sobre el optimismo, sobre elegir ver lo bueno incluso en las circunstancias más oscuras. No puedo cambiar el hecho de que voy a morir, admite Randy, pero puedo elegir cómo vivo hasta ese momento. Puedo elegir la alegría sobre la amargura, la gratitud sobre el resentimiento, el amor sobre el miedo. Y ahí está la lección más poderosa de todas. No se trata de negar la realidad. Randy no está fingiendo que todo está bien. Está reconociendo la tragedia de su situación, pero también está eligiendo conscientemente no permitir que esa tragedia defina su experiencia final de vida. Cuenta una historia sobre su infancia, sobre un día en que sus padres le permitieron pintar las paredes de su habitación, no con pinturas decorativas y controladas, sino con libertad total. Fórmulas matemáticas, dibujos abstractos, cualquier cosa que su mente creativa pudiera imaginar. Para muchos padres, eso habría sido impensable. Las paredes perfectas, inmaculadas, eran un estándar inquebrantable. Pero sus padres entendieron algo fundamental. La creatividad importa más que la perfección. La exploración es más valiosa que el orden. Y esa lección, esa libertad que le dieron, moldeó toda su vida. Lo convirtió en alguien que no temía experimentar, que no temía fallar, que no temía ser diferente. Randy explica cómo esa filosofía se convirtió en el núcleo de su enseñanza. Cómo creó programas educativos donde los estudiantes podían fracasar sin consecuencias, donde podían explorar ideas locas, donde podían aprender haciendo, no solo leyendo. Menciona el programa de entretenimiento y tecnología que fundó en Carnegie Mellon, donde estudiantes de arte y tecnología colaboraban para crear experiencias virtuales innovadoras. Proyectos que muchos consideraban imposibles. Proyectos que desafiaban los límites de lo que se creía posible. Y muchos de esos estudiantes se convirtieron en líderes de la industria, en creadores de algunas de las experiencias digitales más influyentes del mundo moderno. Pero más allá de los logros profesionales, Randy habla sobre algo más importante. El carácter. Habla sobre la importancia de la humildad, de reconocer cuando estamos equivocados, de pedir disculpas genuinas cuando lastimamos a otros, de vivir con autenticidad en lugar de escondernos detrás de máscaras sociales. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, explica Randy. Significa pensar en ti mismo menos frecuentemente. Significa enfocarte en los demás, en cómo puedes servir, en cómo puedes contribuir. La audiencia absorbe cada palabra como si fuera oxígeno. Algunos están tomando notas tan rápido que apenas pueden seguir el ritmo. Otros simplemente escuchan, permitiendo que las palabras penetren profundamente en sus corazones. Porque esto no es información que se procesa intelectualmente. Es sabiduría que se siente en el alma. Es verdad que resuena en un nivel que trasciende la lógica y la razón. Randy habla sobre la importancia de la diversión, de no tomar la vida tan seriamente que olvidemos disfrutarla. Cuenta historias hilarantes de bromas que hizo, de momentos de risa compartidos con colegas y estudiantes, de cómo mantuvo un sentido del humor incluso en los momentos más difíciles. Si no te estás divirtiendo, estás haciendo algo mal, dice con esa sonrisa contagiosa. Y tiene razón, porque la vida no es solo trabajo duro y sacrificio, es también celebración, es también alegría, es también permitirnos ser tontos, ser espontáneos, ser plenamente humanos. Menciona algo que muchos en la audiencia necesitan escuchar: la importancia de pedir ayuda, de admitir cuando estamos abrumados, de no pretender que podemos hacerlo todos solos. Randy
Este hombre increíblemente capaz y talentoso no tiene vergüenza en admitir cuántas personas lo ayudaron a lo largo del camino. Cuántas veces necesitó consejo, apoyo, orientación. Y al hacerlo, nos da permiso a todos para hacer lo mismo, para dejar caer la fachada de invencibilidad y reconocer nuestra hermosa, vulnerable humanidad. La conferencia toma un giro cuando Randi habla sobre enfrentar la crítica, sobre cómo las personas que nos critican a menudo son las que más se preocupan por nosotros. Cuando te critican, significa que todavía creen que puedes mejorar. Explica. Cuando dejan de criticarte, es cuando han renunciado a ti. Es una perspectiva radicalmente diferente de cómo la mayoría de nosotros vemos la crítica. Tendemos a verla como un ataque, como algo personal, como algo que debemos defendernos contra. Pero Randi nos invita a verla como un regalo, como evidencia de que alguien se preocupa lo suficiente como para invertir energía en nuestro crecimiento. Habla sobre sus propios mentores, sobre cómo algunos de ellos fueron duros con él, cómo lo desafiaron, lo confrontaron, lo empujaron más allá de sus límites percibidos, y cómo, en retrospectiva, esas fueron algunas de las relaciones más valiosas de su vida, porque esas personas no estaban interesadas en hacerlo sentir bien, estaban interesadas en ayudarlo a ser mejor. Y hay una diferencia fundamental entre esas dos cosas. Entonces, Randi hace algo que nadie anticipa. Invita al escenario a varios de sus colegas y estudiantes, personas cuyas vidas él tocó profundamente. Y uno por uno, ellos comparten cómo Randi los impactó. Hay un estudiante que habla sobre cómo Randi creyó en él cuando nadie más lo hacía. Una colega que menciona cómo Randi la defendió en un momento crucial de su carrera. Otro profesor que describe cómo Randi le enseñó el verdadero significado de la colaboración. Los testimonios son emotivos, auténticos, conmovedores. Y mientras hablan, vemos el verdadero legado de Randi, no en sus publicaciones académicas o sus premios profesionales, sino en las vidas que transformó. La cámara ocasionalmente capta a Jai, su esposa, sentada en la audiencia. Su rostro es una mezcla de orgullo y dolor inconmensurable. Está observando a su esposo brillar, sabiendo que pronto esa luz se apagará. Está escuchando las palabras que sus hijos algún día escucharán. Está siendo testigo del legado que él está construyendo en tiempo real. Y aunque debe ser devastador, también hay algo hermoso en ello, algo sagrado, porque muy pocas personas tienen la oportunidad de crear conscientemente su legado, de articular deliberadamente lo que quieren dejar atrás. Randi regresa al tema de los sueños, pero esta vez habla sobre algo diferente, los sueños que no logró, las cosas que quería hacer pero que nunca hará. Los lugares que quería visitar pero que nunca visitará, las experiencias que quería tener pero que el tiempo le negará. Y en lugar de amargura, hay aceptación. En lugar de resentimiento, hay paz. Porque Randi entiende algo que muchos de nosotros luchamos por comprender. No se trata de lograr todo. Se trata de vivir plenamente con lo que tenemos. La pregunta no es si alcanzarás todos tus sueños, dice Randi. La pregunta es si vivirás intentándolo, si te arriesgarás, si te permitirás ser vulnerable, si elegirás la valentía sobre la comodidad. Y ahí está nuevamente esa invitación radical a vivir diferente, a no conformarnos con la mediocridad, a no permitir que el miedo dicte nuestras decisiones, a no esperar hasta que sea demasiado tarde para empezar a vivir realmente. Habla sobre el concepto del tiempo. Como todos decimos que no tenemos suficiente tiempo, pero la realidad es que todos tenemos exactamente el mismo. 24 horas al día. La diferencia radica en nuestras prioridades,
¿En qué elegimos hacer con esas horas? Randy cuenta cómo, incluso ahora, con su tiempo literalmente contado, no lo desperdicia en cosas triviales. No pasa horas frente a la televisión sin propósito. No se pierde en redes sociales sin sentido. Cada momento es intencional. Cada interacción es significativa. Porque cuando sabes que el tiempo es limitado, de repente cada segundo se vuelve precioso. Pero Randy no está predicando perfección. No está diciendo que debemos ser productivos cada segundo de cada día. Está diciendo algo más sutil y profundo. Que debemos ser intencionales. Que si vamos a ver televisión, que sea porque genuinamente nos trae alegría, no porque estamos evitando algo. Que si vamos a pasar tiempo con alguien, que sea presentes completamente, no divididos entre múltiples dispositivos y distracciones. Que si vamos a trabajar en un proyecto, que sea porque importa, no porque nos estamos escondiendo de conversaciones difíciles. Randy comparte una historia particularmente conmovedora sobre una carta que escribió para cada uno de sus hijos. Cartas que ellos abrirán en momentos específicos de sus vidas. Una para cuando se gradúen de la secundaria. Otra para cuando se casen. Otra para cuando tengan su primer hijo. Cartas llenas de sabiduría paternal, de amor incondicional, de consejos prácticos para enfrentar los desafíos que vendrán. Es su forma de estar presente en momentos que nunca experimentará físicamente. Su forma de seguir siendo padre incluso desde más allá de la tumba. La audiencia está destrozada. Los sollozos son audibles ahora, porque todos entendemos la magnitud de ese gesto. Todos podemos imaginar a esos niños, años en el futuro, abriendo esas cartas y escuchando la voz de su padre, sintiendo su presencia, recibiendo su guía. Es un acto de amor tan puro, tan desinteresado, que desafía toda comprensión. Randy está construyendo puentes hacia un futuro que nunca verá. Está plantando árboles bajo cuya sombra nunca descansará. Pero Randy no quiere que la conferencia sea solo triste. No quiere que sea un funeral prematuro. Así que deliberadamente inyecta humor. Cuenta historias divertidas. Hace bromas sobre su situación. Los doctores me dijeron que tengo tumores del tamaño de pelotas de softball, dice con una sonrisa traviesa. Pero hey, al menos ahora tengo una excusa para no hacer trabajo doméstico. La audiencia ríe, agradecida por ese respiro emocional. Porque esa es otra lección. Incluso en la oscuridad más profunda, podemos encontrar luz. Incluso en el dolor más intenso, podemos encontrar momentos de alegría. Randy habla sobre la importancia de vivir sin arrepentimientos, no de vivir imprudentemente o sin considerar las consecuencias, sino de vivir valientemente, de tomar riesgos calculados, de decir «te amo» a las personas que amamos, de perseguir las oportunidades que nos emocionan, de no posponer las conversaciones importantes hasta que sea demasiado tarde. El mayor arrepentimiento de las personas moribundas, explica Randy, no son las cosas que hicieron, son las cosas que no hicieron, los riesgos que no tomaron, las palabras que no dijeron. Menciona algo crucial sobre las relaciones. ¿Cómo es fácil dar por sentadas a las personas más importantes de nuestras vidas? ¿Cómo asumimos que siempre estarán ahí? ¿Cómo posponemos expresar gratitud, afecto, amor? Porque pensamos que habrá tiempo mañana. Pero Randy nos recuerda brutalmente que el mañana no está garantizado. Que cada despedida podría ser la última. Que cada sano te amo podría ser el final. Y en lugar de ser paralizante, ese conocimiento debería ser liberador. Debería motivarnos a vivir más plenamente, a amar más profundamente, a estar más presentes. Habla sobre su esposa Jai, sobre cómo ella ha sido su roca durante esta pesadilla, cómo ella está enfrentando
No solo la pérdida inminente de su esposo, sino la perspectiva aterradora de criar 3 niños pequeños sola. Randy habla con una vulnerabilidad cruda sobre la culpa que siente, sobre cómo él está dejando atrás el mayor desafío para ella, sobre cómo no hay palabras suficientes para agradecer su fortaleza, su amor, su sacrificio. Y por primera vez en toda la conferencia, su voz se quiebra completamente. Las lágrimas finalmente aparecen, porque esta es la parte más difícil. No su propia muerte, sino el dolor que causará a las personas que ama. Pero incluso en ese momento de vulnerabilidad extrema, Randy encuentra fortaleza, se recompone, limpia sus lágrimas y continúa, porque tiene un mensaje que entregar, un legado que completar. No puede permitir que la emoción lo detenga ahora. Habla sobre cómo ha preparado financieramente a su familia, cómo ha organizado sus asuntos, cómo ha hecho todo lo humanamente posible para asegurar que estarán bien cuando él se vaya. No porque el dinero o la logística importen más que el amor, sino porque esa es su forma de cuidarlos incluso después de su muerte. Randy aborda algo que muchas personas evitan: la conversación honesta sobre la muerte. Habla sobre cómo ha hablado con sus hijos sobre lo que está pasando, en términos apropiados para su edad. Cómo no los ha protegido de la realidad, pero tampoco los ha abrumado con detalles innecesarios. Cómo está creando un espacio donde pueden hacer preguntas, expresar miedos, procesar emociones. Porque la muerte es parte de la vida. Y pretender que no existe no protege a nadie. Solo crea confusión y trauma adicional. Menciona algo profundo sobre el legado. Cómo no se trata de monumentos o edificios con nuestro nombre. Se trata de las vidas que tocamos, las personas que influenciamos, los valores que transmitimos. Randy no tendrá una estatua en su honor. No tendrá un edificio universitario con su nombre. Pero tendrá algo infinitamente más valioso: miles de personas cuyas vidas cambió. Estudiantes que se convirtieron en líderes gracias a su mentoría. Colegas que se volvieron mejores profesores gracias a su ejemplo. Hijos que crecerán sabiendo que fueron amados incondicionalmente por su padre. La conferencia comienza a acercarse a su conclusión. Randy ha estado hablando durante casi 2 horas, pero el tiempo ha volado. Nadie ha salido de la sala. Nadie ha revisado su teléfono. Todos están completamente presentes, completamente cautivados, porque están siendo testigos de algo que trasciende el entretenimiento o la educación. Están siendo testigos de la humanidad en su forma más pura y poderosa. Randy hace una pausa. Mira a la audiencia con una intensidad que todos pueden sentir. Y entonces dice algo que define toda la conferencia, toda su filosofía, toda su forma de enfrentar lo inevitable. No podemos cambiar las cartas que nos reparten, solo cómo las jugamos. Y yo voy a jugar estas cartas con todo lo que tengo. Es una declaración de guerra contra la resignación, un rechazo absoluto a ser víctima de las circunstancias. Una elección consciente de mantener el control sobre lo único que realmente podemos controlar: nuestra actitud, nuestra respuesta, nuestra forma de estar en el mundo. Habla sobre algo que muchos necesitan escuchar: la diferencia entre ser positivo y ser optimista. La positividad, explica Randy, es ignorar la realidad negativa. Es fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Pero el optimismo es diferente. El optimismo reconoce la realidad, por dolorosa que sea, y elige creer que todavía hay esperanza, todavía hay belleza, todavía hay significado. Randy no es ingenuo. Sabe exactamente lo que le espera: el dolor, el deterioro, el adiós final. Pero elige enfocarse en lo que todavía tiene: tiempo con su familia, oportunidades de crear recuerdos,
la posibilidad de dejar un legado significativo. Comparte una última historia sobre sus padres, sobre cómo ellos modelaron una vida de integridad y servicio, cómo nunca fueron ricos en términos materiales, pero fueron millonarios en las cosas que realmente importan: amor, familia, comunidad. Cómo le enseñaron que el éxito verdadero no se mide en dineros o títulos, sino en el impacto que tienes en otros. Y Randy ha vivido esos valores completamente. Ha elegido la enseñanza sobre la industria privada donde podría haber ganado mucho más dinero. Ha elegido la mentoría sobre la autopromoción. Ha elegido la familia sobre la fama. Y ahora, en el crepúsculo de su vida, puede mirar atrás sin arrepentimientos. Randy vuelve al tema de ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Cuenta la historia de un estudiante en particular que llegó a su programa sin ninguna experiencia técnica, solo con un sueño imposible de crear mundos virtuales. La mayoría de los profesores lo habrían rechazado, diciendo que no estaba calificado. Pero Randy vio algo en él. Vio la pasión, la determinación, el fuego interno. Así que lo aceptó, lo mentoró, lo desafió, lo apoyó. Y ese estudiante eventualmente se convirtió en uno de los líderes creativos en la industria del entretenimiento digital, no porque tuviera las mejores calificaciones o el currículum más impresionante, sino porque alguien creyó en él cuando más lo necesitaba. Todos tenemos el poder de abrir puertas para otros, dice Randy. Y cuando lo hacemos, cuando ayudamos a alguien a lograr su sueño, nosotros también nos transformamos, porque dar es tan importante como recibir. Servir es tan importante como lograr. Y al final, seremos recordados no por lo que logramos para nosotros mismos, sino por lo que hicimos posible para otros. La audiencia está visiblemente transformada. Puedes ver en sus rostros que algo fundamental ha cambiado. No es solo que han escuchado una conferencia inspiradora, es que han experimentado una verdad profunda sobre la vida, la muerte y el significado. Han sido testigos de un hombre enfrentando su propia mortalidad con una gracia y coraje que la mayoría de nosotros solo podemos aspirar a tener. Y esa experiencia ha plantado semillas en sus corazones que seguirán creciendo durante años. Randy habla sobre la importancia de la autenticidad, de ser genuinos, de no pretender ser alguien que no somos. Las personas pueden sentir la falsedad, explica. Pueden detectar cuando estamos actuando versus cuando estamos siendo. Y la confianza, el respeto, el amor verdadero, solo pueden existir cuando somos auténticos. Es un llamado radical en un mundo donde todos estamos constantemente curando nuestras identidades públicas, proyectando versiones idealizadas de nosotros mismos, escondiendo nuestras vulnerabilidades y defectos. Randy nos invita a ser valientes en nuestra vulnerabilidad, a admitir cuando estamos luchando, a pedir ayuda cuando la necesitamos, a mostrar nuestras heridas en lugar de fingir invulnerabilidad, porque es en esa honestidad donde ocurre la conexión real. Es en esa vulnerabilidad donde encontramos comunidad genuina. Es en ese reconocimiento de nuestra humanidad compartida donde descubrimos que no estamos solos en nuestras luchas. Entonces, Randy hace algo extraordinario. Le pide a la audiencia que piense en alguien en sus vidas que haya marcado una diferencia, alguien que los ayudó cuando lo necesitaban, alguien que creyó en ellos cuando dudaban de sí mismos, alguien que los inspiró a ser mejores. Y les hace una pregunta simple pero poderosa. ¿Le has dicho a esa persona lo que significó para ti? El silencio en la sala es ensordecedor, porque la mayoría de nosotros no lo hemos hecho. Asumimos que saben. Posponemos esa conversación. Esperamos un momento perfecto que nunca llega. No esperes.
urge Randy con una intensidad que penetra cada corazón presente. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No asumas que habrá tiempo mañana. Di las palabras ahora. Expresa la gratitud ahora. Comparte el amor ahora. Porque el único momento que tenemos garantizado es este, ahora mismo. Este instante presente. Es una llamada a la acción que resuena profundamente. Una invitación a vivir con más intención, más presencia, más coraje. Randy comparte su reflexión final sobre qué hace que una vida sea bien vivida. No es la acumulación de riqueza. No es la cantidad de premios o reconocimientos. No es el poder o el estatus. Es mucho más simple y profundo que todo eso. Es amar bien. Es vivir con integridad. Es perseguir lo que importa. Es ser el tipo de persona que hace del mundo un lugar mejor simplemente por existir en él. Es dejar a las personas un poco mejor de como las encontramos. Es plantar árboles cuya sombra nunca disfrutaremos. Mientras Randy se acerca al final de su conferencia, hay una sensación palpable de que algo sagrado está ocurriendo. La sala está cargada de emoción, de inspiración, de determinación renovada. Cada persona presente sabe que cuando salga de ese auditorio será diferente. Verá el mundo con nuevos ojos. Valorará las cosas que antes daba por sentadas. Vivirá con más intención, más coraje, más amor. Randy concluye con palabras que quedarán grabadas en la historia. Esta conferencia no fue sobre cómo alcanzar tus sueños. Fue sobre cómo vivir tu vida. Y si vas a tener solo una oportunidad de vivir, hazlo bien. Vive con pasión. Vive con propósito. Vive sin arrepentimientos. Y cuando llegue tu momento final, cuando mires hacia atrás en tu vida, que puedas decir con honestidad: lo di todo. Amé profundamente. Viví plenamente. Hice una diferencia. La audiencia se pone de pie en una ovación que dura varios minutos. Las lágrimas fluyen libremente. Los aplausos son ensordecedores. Pero Randy simplemente sonríe, hace una pequeña reverencia y sale del escenario. Sin fanfarria adicional. Sin intentar prolongar el momento. Porque ha dicho todo lo que necesitaba decir. Ha completado su misión. Ha creado su legado. Esa conferencia se convirtió en un fenómeno viral antes de que viral fuera una palabra común. El video fue visto millones de veces. El libro basado en la conferencia se convirtió en bestseller internacional. Las palabras de Randy tocaron vidas en todos los continentes, en todos los idiomas, en todos los contextos, porque su mensaje era universal, porque su verdad era atemporal, porque su coraje era inspirador. Randy Pausch falleció el 25 de julio de 2008, solo 10 meses después de dar esa última conferencia. Pero su legado sigue vivo. Cada día, alguien en algún lugar del mundo ve ese video por primera vez. Y cada día, alguien es transformado por sus palabras. Cada día, alguien decide vivir con más intención gracias a su ejemplo. Cada día, alguien elige el coraje sobre el miedo, el amor sobre la amargura, la esperanza sobre la desesperación. Y en esos momentos, Randy sigue viviendo, sigue enseñando, sigue marcando una diferencia, porque eso es lo que hace un legado verdadero. Trasciende la muerte. Vive en los corazones y acciones de aquellos que fueron tocados. Se multiplica a través de generaciones. Se convierte en inmortal. La lección más importante de Randy Pausch no fue sobre alcanzar sueños o superar obstáculos. Fue algo mucho más profundo. Que tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a cualquier circunstancia, sin importar cuán devastadora sea. Que el significado de nuestras vidas no está determinado por lo que nos sucede, sino por cómo elegimos estar en el mundo. Que incluso frente a la muerte, podemos elegir la vida. Podemos elegir el amor. Podemos elegir dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos.
Y esa elección, esa simple pero poderosa elección, hace toda la diferencia.